Dios ha sido muy bueno, hermanos. Esta semana yo sé que el Señor ha tenido cuidado con cada uno de nosotros. Y esto es por el amor que Él nos tiene, por la paciencia y misericordia que Él nos tiene. ¿Sí? Gracias a Dios porque hoy ha hecho un día hermoso. Y todos los días son hermosos, estén lloviendo, esté haciendo aire, esté haciendo calor, esté haciendo frío. Porque si Dios lo hizo, Dios es perfecto. ¿Sí? Y Dios lo hace todo exacto y lo hace bien. Miren, como hijos de Dios, hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Como hijos de Dios. ¿Sí? Tiempos donde las cosas que se enseñan, es decir, la sana doctrina, cada vez es más escasa. ¿Sí? Es decir, se ha pervertido la fe. Y ahorita quiero aclarar estos puntos, porque va a haber gente que diga, ¿cómo? No entiendo, ¿de qué está hablando? Y le voy a decir por qué. Hoy vamos a hablar acerca del peligro de dejar a Dios sin saberlo. El peligro de dejar a Dios sin saberlo. Es decir, ¿será posible que una persona haya dejado a Dios sin que se haya dado cuenta la persona? Y que la persona siga pensando que sigue con Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, hoy quiero hablar de esto. El peligro de dejar a Dios sin que nos demos cuenta. De que tal vez ya lo dejamos y no nos hemos dado cuenta. Ahora, si no lo hemos hecho, saber cuáles son las estrategias que el enemigo está utilizando para provocar esto en los hijos de Dios, en aquellos que buscan a Dios de manera sincera. ¿Sí? Miren, la fe en Dios es algo que se ha corrompido mucho. ¿Sí? Ahorita usted puede checar en internet, no sé, iglesias cristianas, y le van a aparecer de todos los tipos, de todos los sabores, de todos los colores, de todo tipo de creencia, de todo lo que usted guste. ¿Sí? Algunas son iglesias que manejan su enseñanza de manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta como una iglesia debe de manejarse? Con la Biblia. Ni más ni menos más que lo que la Biblia dice. Y como lo he repetido en otras ocasiones, si la Biblia no lo dice, entonces no es cierto. Por más bonito que se vea y por más que me convenga a mí. Pero por el otro lado, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Aunque pareciera raro, aunque pareciera pasado de moda, pero si la Biblia dice que no se debe de hacer, yo creo que no se debe de hacer porque la Biblia así lo dice. Aunque haya críticos que afirmen que la Biblia está pasada de moda porque fue escrita hace miles de años y ahorita la sociedad ha avanzado y bla bla bla, y hay cambios. No. Hay una cosa que se llama ética, y la ética se va adecuando en base a las necesidades de la sociedad. La ética se va modificando, ¿sí? Pero nosotros en la Biblia no habla de ética, la Biblia habla de principios. Y los principios son inamovibles. Los principios no cambian, ¿sí? Un principio es: no debes de echar mentiras. Es que ahorita ya la ética nos dice que pues todo depende de... ¿Sí? O sea, si es una mentira donde no le voy a hacer daño a nadie, pues... O sea, todo esto, hermanos, son cosas que han ido cambiando. Y hay doctrinas dentro de la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios, estoy hablando de todas las iglesias del mundo. ¿Sí? Y la iglesia, doctrina, le voy a decir qué es lo que es. Doctrina es el pensamiento de Dios
las ideas de Dios respecto a nosotros como sus hijos. ¿Cuáles son las ideas de Dios para nosotros? ¿Cómo comportarnos? ¿Cómo vivir? ¿Cómo conocerle? La explicación de Dios de quién es Él, etcétera, etcétera. Es el estudio, es conocerle a Él y lo que Él hace. Y dentro de muchas iglesias, hay iglesias enteras, hermanos, que han dejado la Biblia por un lado en su enseñanza. ¿Sí? Y Dios solamente dio un manual. Cuando usted compra un aparato, una televisión, ¿qué le gusta? Un Smart TV, una computadora, es más, hasta un carro. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene incluido? Un manual. ¿Sí? ¿O vienen dos manuales distintos? No, ¿por qué? Porque ese manual fue escrito específicamente para eso que adquirimos, para eso que se inventó, que se creó. Cuando Dios pensó en nosotros, estoy hablando de nosotros, en usted, en mí, en nuestras generaciones, Dios hizo un manual para poder hacer buen uso de este producto que es nuestra vida. Y en este manual encontramos las instrucciones para todo, en todo. Y si usted compra una televisión, digamos, en 1980 y tantos, recuérdenme si fue por ahí cuando salieron las de color, ¿fue en los 80s? Yo no me acuerdo, yo estaba muy chiquito. Pero si no recuerdo mal, fue por ahí, ¿no? Por los 80s, yo me acuerdo que empezaron las televisiones a color y wow, ¿sí? Y usted tiene una televisión de esa o cualquier tipo de aparato que sea antiguo. ¿Qué manual es el que va a estar vigente para ese aparato ahorita en 2019, después de 40 años? El mismo. ¿Por qué? Porque fue diseñado para ese aparato específicamente. Por eso es que la Biblia sigue vigente. Cualquier argumento que la ciencia, cualquier argumento que cualquier persona trate de sacar de que la Biblia no está vigente, es ilógico. Que ha evolucionado la raza humana, pues mire, no sé a qué le quieran llamar evolución. Porque ahora hay más suicidios que antes, ahora hay más divorcios que antes, ahora hay más asesinatos que antes, ahora hay más... Échele, la lista se hace larga y larga y larga, más violencia, más robo, más... ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿a qué le llamarán que ha evolucionado la raza humana? No logro entender. Ojalá alguno de esos filósofos pueda venir a explicarme y a debatirme esto, porque yo no encuentro alguna evolución. Evolución se supone que es algo que mejora, ¿sí? Cuando evolucionamos, por decirlo de alguna forma, yo tengo un carro y pues ahora tengo un carro, voy a conseguir un carro mejor, ¿sí? Fuimos hacia adelante. Entonces, la teología, hermanos, que es el conocimiento de Dios, la doctrina, que es la enseñanza de Dios para nosotros, los conceptos de Dios para nosotros, siguen estando aquí, hermanos, en la Biblia, son inamovibles, no son fábulas, son cosas reales y verdaderas, ¿sí? Que, aunque la gente diga, no, es que son nada más metáforas, si la Biblia lo dice, es verdad y para mí es suficiente. Y si la Biblia no lo dice, no me importan los argumentos que me puedan sacar los grandes hombres pensantes, ¿sí? Ni la ciencia ni nada. Si la Biblia no lo dice, para mí no es verdad. Eso es la fe, hermano. Porque a veces decimos que creemos en Dios y se nos hace difícil y hasta me resulta ilógico creer en Dios y no creer en la palabra que Dios hizo para nosotros.
Entonces, no podemos creer en Dios y no creer en su palabra. Y ahorita, les decía, estamos viviendo tiempos muy peligrosos porque esa doctrina, esa enseñanza de la Biblia, ¿sí?, se ha visto contaminada por filosofías, por pensamientos, aún de gente que se ha dicho ser hija o hijo de Dios en el tiempo pasado. Y dentro de las iglesias se han comenzado a practicar cosas que no son correctas. Y se han empezado a enseñar cosas que no están bien. Que no están bien delante de Dios, pero que sí podrían estar bien para ciertas personas, ¿sí?, que están viviendo de manera desordenada. Déjenme explicarme un poquito en esto. Si yo en mi trabajo robo, ¿sí?, y en la iglesia dicen, la Biblia enseña que no debemos de robar. Dice la Biblia que los ladrones no se van a ir al cielo, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué va a pensar el que está robando? No, está mal, es que no sabe por qué estoy robando, es por una buena causa. Es que yo, mira, es más, hasta doy mi diezmo. Me ha tocado gente así, hermano, ¿sí?, que de lo que roba, no, yo doy ofrenda, yo apoyo al Teletón y yo apoyo a los desamparados, como lo hacen ahorita los narcotraficantes y todo ese tipo de gente, ¿sí? ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, hay lugares donde se ha dejado de predicar y de enseñar que robar es malo y que la Biblia dice que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque es muy cómodo para el pastor, ¿sí?, o es muy conveniente, mejor dicho, para el pastor no incomodar a nadie de la iglesia, porque él sabe que fulanita y fulanito y manganito andan robando, no andan muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo que ha sucedido? Hay muchas iglesias, hay pastores, ¿sí?, hay maestros de la Biblia que han dejado de enseñar este tipo de cosas. ¿Y qué sucede? Se empieza a diluir, hermanos, la doctrina y la enseñanza de lo que la Biblia dice. Recuerdo escuchar a un pastor que lo invitaron a una iglesia muy grande en Estados Unidos. Y era una iglesia grandísima, le estoy hablando de, no me acuerdo si eran 5 o 8 mil gente, era muy, muy grande la iglesia. Y ya iba a pasar el pastor a predicar, era el invitado, él es de aquí de México. Y el pastor que estaba ahí, el pastor de esa iglesia, ya cuando iba a pasar, lo jala y le dice, oye, ven, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Dime. Nos dijo el pastor de México, me va a dar alguna instrucción de última hora, ¿verdad? A lo mejor algo. Me dice, ¿sabes qué? Mira, no sé cómo me vayas a tomar esto, pero te voy a pedir por favor que no hables, que no vayas a decir nada de los homosexuales, por favor. Y el pastor se le queda viendo y dice, ¿cómo? Dice, sí, yo sé que tú estás en contra de la homosexualidad, pero por favor no vas a decir nada de los homosexuales. Y el otro pastor se quedó así y dijo, y tampoco vayas a decir nada del adulterio, por favor, ni de la fornicación. ¿Sí? O sea, predica de las demás, habla del amor de Dios, habla de la unidad de la iglesia, habla de lo que vayas a hablar, pero por favor no vayas a tocar esos temas. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente, hermano? ¿Por qué le dijo que no tocara esos temas? ¿Por qué? Porque había eso en la iglesia y ¿qué era lo que el pastor estaba cuidando? Es la verdad. ¿Sí? No, muchas veces. Son los que más aportan.
¿Sí? Pero ¿sabe qué? Uno como siervo de Dios tiene que predicar lo que la gente quiere oír o lo que la gente necesita escuchar. ¿Sabe qué necesita escuchar? ¿Qué necesitamos escuchar? La palabra de Dios. Esto está pasando en todas las iglesias, hermanos. ¿Y por qué estoy tocando este tema? No porque esté pasando aquí ahorita, pero este mal es como una enfermedad que se está desparramando, hermanos, y se está metiendo en las iglesias, y muchos cristianos están perdidos en doctrinas equivocadas. Acuérdense del tema, el peligro de dejar a Dios sin darte cuenta. Ya dejaste a Dios y ni cuenta te diste. Todo esto ha nacido, ¿sí? Mire, yo creo, porque la Biblia lo dice, que Dios habla al hombre. Dios nos habla, Dios a muchos de los que están aquí, Dios les ha hablado. Ay, pero ¿cómo que Dios le va a hablar? A lo mejor no audiblemente, pero a través de la palabra, como ahorita, a través de un sueño, a través de una visión, a través de profecía. Todo eso, hermano, está vigente. Dios sigue hablándonos, ¿sí? Yo creo firmemente en esto. El don de profecía. Yo he sido testigo de gente que ha llegado conmigo y me dice: pastor, tuve un sueño y así, y Dios me habló y me dijo esto y esto y esto. Y yo veo que Dios les está hablando directamente. Muchos están sirviendo a Dios ahorita en cosas que ni siquiera se imaginaron hacerlo, porque Dios les habló. Es más, muchos hemos estado en momentos difíciles y tal vez no escuchas la voz directamente de aquí, audiblemente, ¿sí? Pero por lo menos yo tengo Dios y yo tenemos una manera de que Él me comunica lo que Él quiere hablarme, aunque no lo haga audiblemente, ¿sí? Y yo creo que todos, si buscamos a Dios, tenemos esa forma de sentir, y que tú sabes que Dios está hablando a tu corazón. A veces Dios está tocando a tu corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere cambiar tu vida. A veces Dios está hablando a tu corazón para advertirte de algo, o para darte una instrucción y decirte: yo quiero que hagas esto. Yo te quiero usar como mi siervo, como mi sierva en esto. Yo quiero que cambies tu vida en estas áreas. O quiero que vayas y visites a fulano de tal. O quiero que prediques mi palabra ahí en el Parque Madero. ¿Sí? Y dices: pero ¿cómo? Qué raro. O sea, yo sentí que Dios me habló. A ver, ¿y cómo lo sentiste? Pues es que no sé cómo explicarlo. Cada uno es distinto. Dios se comunica con nosotros. La única cosa en común que tenemos es que tú sabes que Dios te habló y te dijo eso. ¿Cómo? No lo puedes explicar. Habrá otros, ¿sí?, que Dios audiblemente, así como me estás escuchando, Dios te ha hablado o te va a hablar, o a través de un sueño, qué sé yo. Pero de que Dios habla hasta la fecha de hoy, hermano. Pero hay un grave problema que se ha metido en todas las iglesias, ¿sí?, o en muchas de las iglesias. Y es que se han metido estas enseñanzas que son convenientes a veces nada más para cierta área de la iglesia, ¿sí?, y que son convenientes, ¿por qué? Porque si no se va a ver afectado que se ofenda fulanita o que se ofenda fulanito. ¿Y qué va a pasar? Se va a ir. ¿Usted no sabe la cantidad de gente que se ha ido aquí porque se les ha confrontado con el pecado? Sí. Se ha ido gente aquí de la iglesia, y de muchas iglesias, hermano. Yo conozco gente, mire, que anda como conejitos, de iglesia en iglesia. Y nomás están un rato, y cuando son confrontados con el pecado, se van a otra iglesia donde no los conozcan.
Y todo esto, hermano, es un mal, es una enfermedad que se está metiendo en las iglesias. Y por eso yo quiero hablar de todo esto, hermano. Hay algo que ha sido muy mal utilizado, ¿sí?, y que se ha introducido en las iglesias a nivel general, ¿sí?, donde se levanta gente que dice que Dios les habla, que Dios les muestra, que Dios me dijo, pero no de ellos, sino de otras personas. Ahora, Dios sí hace eso, pero Dios tiene su gente especial para esto. Hay extremos. Me voy a ir a un extremo y luego me voy a ir a otro. En una iglesia, allá en Estados Unidos también, y voy a poner ejemplos de Estados Unidos y de otros países, hermanos, para que no vaya a estar pensando, ay, no, aquí fue. No, para que no ande con cosas. Se acabó el culto y estaba el pastor y antes de la reunión, llega el pastor en su carro, se estaciona y en eso ve que llega uno de sus líderes en una camioneta, en una Cheyenne de esas, nuevecitas, ¿no? Súper 4x4 y doble cabina y de esas impresionante. Y el pastor lo ve y dice, oye, ¿qué pasó, hermano? No, pastor, mire, es que mucha bendición de Dios, gracias a Dios, porque en el negocio me está yendo bien. Qué bueno. Y volteaba el pastor a ver la camioneta y órale, se le salían los ojitos. Sí. Y luego ya al final de la reunión va con el muchacho y va y ora por él. Oh, sí, Señor. Oh, y empezó a orar por él. Y luego le dice, ¿sabes qué? Le dice el pastor al muchacho, Dios me está diciendo que me regales la camioneta. Esto pasó de veras, ¿eh? Y sigue pasando de veras. Hay que hablar con la verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque yo no estoy ajeno, hermanos. Aquí hay gente estafadora dentro de las iglesias. Gente que se sirve y que busca la manera de sacar provecho económico para todo esto. Pero también hay gente dentro de las iglesias que lo que hacen es confundir a los mismos que están dentro de la iglesia para que se aparten de Dios. ¿Sí? Ahorita estoy empezando por la cabeza, pastores, el liderazgo. ¿Hay gente mala? Sí, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado como iglesia, ¿sí? Y los que estamos sirviendo a Dios en el pastorado, duras cuentas vamos a dar delante de Dios. Porque no hay nada que hagamos que Dios no nos vaya a llamar a cuentas, hermano. Bueno y malo. ¿Sí? Entonces, estoy empezando por la cabeza, pero ahora vamos a la congregación, hermanos, que es donde está uno de los principales problemas. Cada vez, hermanos, la doctrina es más escasa y la fe que se enseña se ha pervertido. ¿Sí? Se han metido muchas doctrinas dentro de la iglesia con supuestas revelaciones que Dios les ha dado a gente de las iglesias, hermanos. Y esto se conoce, si usted está tomando apuntes, esta falsa doctrina se conocen de una práctica que se llama teología de la revelación inmediata. Teología de la revelación inmediata. Y mire que me voy a meter en terreno escabroso, difícil. Teología de la revelación inmediata. Es una teología, es una enseñanza, es una doctrina falsa. Y la idea de enseñar y de hablar de esto son terrenos escabrosos, hermanos. Es para que usted conozca esto, porque cada vez va a ser mayor esto, hermano. Y cada vez
y lo digo con tristeza en mi corazón, más congregaciones están cayendo en este error de todos los tipos. La teología de la revelación inmediata, ¿qué es? Le voy a decir qué es. Es un arma de convencimiento que es utilizada por la gente de la iglesia, y estoy hablando de la congregación principalmente, para hacer lo que quiere. ¿Sí me expliqué? Es un arma de convencimiento utilizada por la gente de la iglesia para hacer lo que quiere. Voy a dar un ejemplo. Sí. Supongamos que aquí está la hermana Chuchita. ¿Sí? Y la hermana Chuchita no le gusta, no crean que es la hermana que está aquí sentada adelante, no, ella se llama Mari. La hermana Chuchita es una hermana imaginaria, porque todos se le quedaron así viendo la... Resulta que la hermana tiene problemas con rebeldía a la autoridad, es decir, el pastor. ¿Sí? Entonces, el pastor le dice, hermana, ¿sabe qué? No es correcto, ¿qué les gusta? Para no meterme en complicaciones y que quede claro esto. La hermana Chuchita es muy chismosa. Y el pastor va y le dice, hermana, mire, ya lo enseñamos en la palabra los domingos, ya hemos enseñado que el chisme no es algo correcto. Y yo he sabido que usted sigue de chismosita, muy comunicativa y levantando hasta falsos en contra de otros hermanos, su propia familia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y se le llama la atención y se le enseña. Entonces la hermana Chuchita hace uso de la teología de la revelación inmediata y me dice, lo que pasa es que a mí Dios me dijo que yo les platicara a todas esas hermanas para que estemos orando por las situaciones que yo les he platicado. ¿Sí me expliqué? Entonces, se voltea el pastor y la hermana Chuchita dice, tómala. ¿Sí? Chuchita 1, pastor 0. Le gané. O sea, ella utiliza la teología de la revelación inmediata diciendo, es que a mí Dios me dijo que yo le platicara a todas esas personas lo de la hermana fulanita que anda haciendo para que estén orando por ella. Cuando realmente, ¿sí?, es mentira que Dios le haya dicho algo así. ¿Usted cree que Dios le va a decir a alguien que ande de chismosote por toda la iglesia, platicando todas las cosas? ¿Qué dice la palabra acerca del chisme? ¿Es pecado? Obvio. Sí. Pero como a la hermana Chuchita le encanta el chisme, entonces, ¿de qué manera se va a librar? ¿Sí?, de lo que dice la palabra de Dios y de la llamada de la atención que le está haciendo la autoridad, diciendo que Dios le dijo. ¿Me estoy explicando por dónde va la tirada? ¿Sí o no, hermanos? En las iglesias es un mal que se está metiendo de manera terrible. Entonces la hermana Chuchita se encuentra con la hermana Chonita. ¿Sí? No es tampoco la que estaba ahí en la villa. Y la hermana Chonita, que también le gusta el chisme, oye, fíjate que el pastor me dijo esto y esto, pero Dios a mí me habló y me dijo que no me detenga, que aunque el pastor me diga que no, que aunque la Biblia me dice que esto, y aunque el pastor quiere utilizarlo, yo tengo que hacerle caso a mi Señor y tengo que seguir diciéndole a la gente lo que está pasando para seguir orando por eso, cuando realmente Dios no le ha dicho nada. La teología de la revelación inmediata, falsa doctrina, hermanos, que está en las iglesias. Mentira. ¿Sí? ¿Y qué le dice la hermana Chonita?
Ay, fíjate que a mí Dios me mostró lo mismo y me dijo exactamente lo mismo. Y luego, ¿sabes qué? Y me mostró que el pastor no anda muy bien, que digamos. Fíjate que sí, a mí Dios también me dijo lo mismo. Pues hay que orar por la iglesia. ¿Y sabes qué? Vamos a meternos a orar. Y vamos a meternos a guerrear. Y vamos a meternos hasta ayunar y a quién sabe. Lo que deberían de meterse es la palabra de Dios en el corazón. ¿Sí? Utilizar esta falsa teología, esta falsa doctrina de la revelación inmediata, no es otra cosa, hermanos, más que un pretexto, ¿sí? Un arma para poder rebelarte en contra de la autoridad que Dios ha puesto. Y en una iglesia la autoridad que Dios ha puesto es el pastor. Me guste a mí o no me guste, le guste a usted o no le guste. Porque ¿sabe quién va a dar cuentas delante de Dios por ustedes? Yo. A mí Dios me va a pedir cuentas, me guste o no me guste. ¿Sí? Por eso es que estoy enseñando esto, hermanos. Porque a lo mejor yo no sé si se ha presentado, pero lo que sí sé es que cada vez se va a presentar más. Y hay gente que se levanta diciendo que Dios me dijo y que Dios me mostró, cuando realmente solamente están usando la falsa teología de la revelación inmediata. ¿Sí? Y muchos cristianos están perdidos en esas doctrinas, hermano. Cantidad de gente, supuestas revelaciones que Dios les ha dado, que al momento de ser pasadas por la palabra de Dios, hermano, no perseveran, porque la palabra de Dios dice otra cosa muy distinta a esas falsas doctrinas, a esos falsos pensamientos. Son imaginación, hermano, y imaginación muy conveniente. Para la persona, es que a mí Dios me dijo, es que a mí Dios me mostró, es que a mí Dios me... Pregunto, ¿te mostró, te habló de tus pecados? ¿Sí? Porque verá cada caso que me ha tocado. Me ha tocado, por ejemplo, recuerdo de una persona, no se congrega aquí, se fue precisamente porque andaba con esta teología y se le llamó la atención. Y todavía sigue con esa teología falsa. Y vino y me dijo, es que Dios me está diciendo que aquí hay padres que no cuidan a sus hijos y sus hijos están muy amargados. Y en sus hijos hay problemas muy fuertes. Incluso Dios me dijo que hay peligro de hasta suicidio y el Señor me habló y me dio este salmo y bla, 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 bla para la congregación. ¿Sabe qué es lo tremendo de esto? Que esa misma semana uno de sus hijos había hablado conmigo y ¿de qué cree que me había dicho? Que estaba viviendo todo lo que la hermana me estaba diciendo, que según Dios le había dicho que los hijos de los demás estaban viviendo y los de ella no. La gente que practica esta teología de la revelación inmediata siempre aplica las cosas a los demás, pero da la casualidad de que nunca les habla las cosas malas que están haciendo ellas o ellos. ¿Me explico? Si a mí Dios me habla, primero lo que va a hacer, hermanos, es confrontarme a mí mismo con mis errores y mis pecados, antes de venir a decirme que la hermana Chonita anda haciendo y deshaciendo. ¿Sí? Ahorita, estas doctrinas y esta manera tan conveniente de iglesias que se han levantado y que hay aquí en Hermosillo muchas. ¿Recuerda la recién extinta iglesia de los redimidos? ¿Sí? Ellos tuvieron una revelación. Y empezaron con una revelación, y que era una revelación inmediata, ¿sí? De que podían hacer lo que quisieran. Podían pecar.
En una ocasión llegó una de las jóvenes, llegó con el pastor y le dijo: es que mi mamá me desesperó y yo le pegué, pastor, a mi mamá. Y el pastor le dijo: no te preocupes, no hiciste mal. No le vayan a llegar pegando a las mamás, por favor, porque voy a los mastico. ¿Sí? Si no, ahí está el alfolí, mira, como bate. Órale. Ay, no es cierto. Dino a la violencia, amor y paz. Y el pastor le dijo: no, es que mira, Dios nos mostró que tú lo que hiciste, lo hiciste por él. Y sacó un churrote ahí, un churro más, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quería que se fuera de la iglesia esa persona. Porque empezaron a sacar cosas torcidas. Y usted sabe, y si no lo sabe, se lo platico. La última cosa torcida que sacaron fue que a los matrimonios, según ellos, Dios les reveló que había matrimonios que no eran el uno para el otro. Y que su verdadera promesa, es decir, el hombre o la mujer que Dios tenía para ellos, tal vez no era con el que estaban casados. Y tenían que divorciarse para poder casarse con la persona que era la correcta. Y empezó el divorciadero allá dentro de la iglesia y se empezaron a casar ahí mismo con los de dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué pasó esto? La teología de la revelación inmediata guiada por el pensamiento del hombre. ¿Qué hicieron los pastores de esa iglesia? ¿Dónde están ahorita? Cuando enseñaron eso, cada uno tenía su amante ya. Vivían en adulterio. Ya tenían su promesa. Entonces si yo estoy en pecado como pastor, pues a mí me va a convenir decirles: ahora Dios me acaba de mostrar que lo que yo estoy haciendo mal no es pecado. Y Dios me dijo que ahora es un nuevo tiempo, ahora sí lo pueden hacer. ¿Sí me estoy explicando por qué es tan grave esta situación? Porque nosotros, hermanos, somos una congregación que hemos permanecido aislada, de cierta forma, de muchas otras iglesias. ¿Sí? Pero esto se está metiendo y se está echando a perder familias y vidas, hermano. ¿Por qué? Porque hay cristianos en las iglesias que ya dejaron a Dios hace mucho y no se han dado cuenta y siguen pensando que están con Dios, porque han acomodado las cosas de Dios a su conveniencia. ¿Sí? Es como aquel que toma cerveza, toma vino y se emborracha y le dice a la esposa o al cristiano: ¿qué acaso Dios, el Señor Jesús, no convirtió las tinajas en vino? ¿Se acuerdan? ¿A poco no lo ha escuchado eso? Sí, nomás que ese vino, dice la palabra, que el mismo encargado de la fiesta le dijo, cuando lo probó, le dijo: ¿por qué dejaron el mejor vino hasta el final? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿A qué se refería con esto? A que el mejor vino, hermano, era aquel que no estaba fermentado, es decir, ni siquiera emborrachaba ese vino. Cuando la palabra de Dios dice que los borrachos, y ahorita lo leíamos hace unos momentos en la mañana, los borrachos no heredarán el reino, no se van a ir al cielo. Entonces, hay una manipulación en todo esto. ¿Sí? Todo esto, hermano, mire, ahorita hay tanta basura doctrinal en YouTube, en el internet, y lo digo así tal cual, basura doctrinal. Ay, me siento mal,
yo quiero seguir robando, yo quiero seguir con el chisme, pero no sé si sea correcto. Voy a YouTube, predicación de cómo seguir robando sin sentirme mal. Y te va a aparecer una predicación que diga eso. ¿Sí? No, hermanos, y va a salir ahí un fulano que no sabe ni quién es, ni si conoce la Biblia o no, y te va a hacer sentir que estás hasta agradando a Dios al estar robando. Y te va a sacar ahí, según él, algo de la Biblia más chueco y más torcido que no tiene nada que ver. ¿Sí? Y te va a decir lo que quieres oír, pero no lo que necesitas escuchar. Los libros cristianos, hermanos, mira, están así las librerías de basura doctrinal, las librerías cristianas. ¿Sí? Es un peligro meterse en una librería ahorita, porque hay libros para todo. Y los que más se venden, ¿cuáles creen que sean? ¿Los que enseñan la doctrina sana de la Biblia o los que enseñan lo que a mí me conviene? Dicen por ahí los vendedores al cliente lo que pida. Y lo mismo está sucediendo, hermanos, en muchas iglesias. Lo mismo está sucediendo en el YouTube. Tengan mucho cuidado. Me ha tocado escuchar enseñanzas o disque predicaciones en YouTube. Malísimas. Tremenda cosa. No, hermano, yo no sé de dónde tendrán tanta imaginación para decir semejantes cosas. Libros enteros escritos de unas mentiras que no dice la palabra de Dios y que la gente se inventó, pero que son muy convenientes porque van a vender. Y luego todavía va a la librería y dice bestseller con más de 100,000 copias o 1,000,000 de copias vendidas. Sí, y luego checa de qué se trata y se va a dar cuenta por qué. ¿Sí? Pero usted va y busca un libro que sea de sana doctrina y está ya 3 libritos todos empolvados, ya hasta con las hojitas cafecitas de donde tienen como 4 años ahí, nunca se han vendido los pobres. Todo eso es lo que estamos viviendo y es lo que vamos a vivir. Jóvenes, pongan estas palabras en su corazón. Aún los adultos, pongan estas palabras en su corazón, hermanos. Estamos siendo expuestos, ¿sí?, a todo este tipo de cosas. Esta situación me recuerda a una situación que viene en la palabra de Dios. Y acompáñame, es algo que ya hemos visto y que está ahí en Éxodo 32. Éxodo 32, verso 1. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque todo esto yo puede ser muy bonito que se lo diga, pero si la Biblia de Dios, si la palabra de Dios no lo dice, pues no me crea. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Éxodo 32. ¿Recuerda aquella situación? Ya he predicado un par de veces de esto, pero para los que no estuvieron, cuando Moisés subió al monte a recibir aquellas tablas de la ley, ¿se acuerda? Que estuvo allá 40 días. ¿Se acuerda que bajó del monte y cómo encontró al pueblo de Israel? Todo el pueblo de Israel estaba reunido ahí, todos estaban esperando. Moisés subió solo, ¿sí? Pero pasó mucho tiempo y el pueblo se empezó a desesperar. ¿Y qué fue lo que pasó? Es lo que viene aquí en Éxodo 32. Vamos a leerlo. Dice: viendo el pueblo, o sea el pueblo de Israel, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Vamos a ver, ¿quién es Aarón? Aarón era hermano carnal de Moisés, ¿sí? O sea, era hermano de sangre, ¿sí? Y aparte era un instrumento, un sacerdote de Dios. Lo iba a hacer más adelante ya de manera oficial. Entonces todo el pueblo fue con Aarón y le dijeron: levántate. Fíjate, todo el pueblo llegó con Aarón
Y no le dijeron, Aarón, ¿cómo ves? Ni cómo que... No, ¿cómo llegaron? Aarón, levántate, haznos dioses. Fíjese nomás la actitud del pueblo, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 2. Y Aarón les dijo, vamos a orar y a buscar la dirección de Jehová. No, ¿verdad? Déjenme orar y ver qué es lo que Dios desea. Oh, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Que ya se les olvidó que Dios fue el que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Que no. ¿Qué les dijo Aarón? Apartad los zarcillos de oro, o sea, los aretes, son los zarcillos, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron ¿a quién? A Aarón. ¿Y qué hizo Aarón? Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. ¿E hizo un qué? Un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, este becerro es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Sí? Mentira. Y pregonó a Aarón, fíjense lo que hizo Aarón. Pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Cómo se llamaba el becerro de oro que hizo Aarón? ¿Cómo se llamaba? Jehová. ¿Acaso era Jehová ese becerro de oro? Pero ¿quién dijo que así se llamaba? Aarón. ¿Sí? Verso 6. Y al día siguiente llegaron tarde a la reunión. ¿No, verdad? ¿Qué dice? Madrugaron, para eso muy buenos. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo ¿a qué? A comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová el día de veras, dijo a Moisés, allá arriba en el monte, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto sea ¿qué? Corrompido. Aarón mismo obedeció al pueblo en lugar de a Dios, hermanos. Era el pueblo de Dios. Dios los sacó de Egipto, los protegió, les dio de comer, de beber. Y ahora ellos querían un Dios que se les acomodara a su conveniencia, a sus deseos. ¿Sí? Acuérdense que estamos hablando del peligro de dejar a Dios sin saberlo. Y en el verso 7, qué triste que Dios le diga a Moisés, cosa que hablé hace algunas semanas, algunos meses. Dios le dijo a Moisés, anda y desciende porque tu pueblo. Antes de esto, cada vez que Dios hablaba de Israel, decía, mi pueblo, el cual yo saqué de Egipto. Dios les decía, mi pueblo Israel. Pero cuando el pueblo decidió sacar a Dios de sus vidas, ¿sí? Dios le dijo a Moisés, ándale y desciende, porque mi pueblo, no, tu pueblo. Qué terrible y qué triste esto. ¿Acaso Dios estaba negando al que hasta ese día había llamado su pueblo? ¿O más bien el pueblo era el que estaba negando a Jehová como su Dios? Yo preguntaría, ¿quién dejó a quién? ¿Dios al pueblo o el pueblo a Dios? El pueblo dejó a Dios. Y sabe una cosa, Dios no está a fuerza con nadie. Si tú no quieres nada con Dios, Dios no va a estar ahí contigo a fuerza. Dios respeta tu decisión y respeta la mía. Si tú quieres a Dios, Dios ahí está dispuesto.
¿Sí? Y podríamos decir, según el pueblo, que ellos no dejaron a Dios. Porque desde la perspectiva torcida y enferma del pueblo, ellos seguían adorando a un becerro llamado ¿cómo? Jehová. ¿Habían dejado a Jehová? Según ellos, no. Pero la realidad es que sí. Porque aunque le pusieran Jehová a lo que ellos hicieron, hermanos, no era Dios. Ellos cayeron en dejar a Dios sin saberlo, en ese peligro tan terrible. ¿Sí? El pueblo sacó a Dios de sus vidas, cambió. Fíjense lo que dice el versículo 7, que era lo que le interesaba al pueblo, y es lo mismo que a muchos cristianos, a muchas personas les interesa ahorita. Versículo 6. Dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a tres cosas. Hicieron tres cosas que son lo que ahorita toda la gente, la juventud y los adultos andan buscando. Número 1, ¿se sentaron a qué? A comer. Número 2, a beber. Y número 3, a regocijarse. A regocijarse a regocijarse con la presencia de Dios. No. A regocijarse a la manera humana, haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. ¿Y sabe qué es lo triste? Que Dios ya no tomó en cuenta a esa generación. ¿Sí? Ya no volvió a tomar en cuenta esa generación hasta que llegó otra generación nueva. ¿Todo por qué? Porque quisieron, hermanos, se desviaron ellos. Esa generación era la escogida para las bendiciones de Dios, pero quisieron hacer las cosas a la manera de ellos. ¿Y con quién fueron? Con un ministro. Y ese ministro terminó haciendo la voluntad ¿de quién? Del pueblo. Y traicionando a Dios. Y ahorita hay muchos ministros que están haciendo eso, hermano. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y le voy a platicar algo que esta semana una persona me habló de otro país. Y me decía, estamos muy tristes. Dice, me siento muy triste. Es una persona que Dios unas familias que aunque no están aquí físicamente, hermanos, son parte de aquí de la iglesia. Y esta persona me decía, se congregan en una parte, ellos por muchos años se han congregado ahí, y me decía que hubo un aniversario de bodas de una de las parejas de ahí, de los esposos, ¿sí? Y se hizo toda la ceremonia cristiana y gloria a Dios y cantaron alabanzas y adoración y todo. Y cuando se acabó eso, hermano, ¿sabe qué fue lo que sucedió? Comenzaron los del grupo no cristiano de música a instalar su equipo, ¿sí? Y estaban todos los de la iglesia ahí. Y empezaron a tocar música que no es agradable a Dios. ¿Usted sabe a cuál me refiero? ¿Y qué creen que empezó a hacer toda la iglesia? A comer, a beber. Y a regocijarse. Se armó el bailongo, hermano. Y no crea que estaban danzando ahí un canto de alabanza. Levanta. No. Estaban con cantos del mundo, que no son cristianos, bailando de a de veras. Y esta persona que está casada, estaba ahí con su esposo, y nomás volteaban y todos los músicos
¿Sí? Y llegó el colmo cuando la esposa del pastor llega con el pastor y dice: vente, mi amor, vamos a bailar. Y el pastor voltea con esta persona que le digo y nomás me dijo, y dijo: no. Qué triste la manera en la que se ha metido el mundo en las iglesias. ¿Y sabe cómo ha comenzado? Por esa teología de la revelación inmediata. Es que a mí Dios me dijo que ahora estamos bajo la gracia. Es que a mí Dios me mostró que Dios es amor. No, pues sí, todo eso es cierto, pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto a las demás cosas? Y no quedó todo ahí, hermano. Pasó a la fiesta. El pastor se dio cuenta de que esa familia que está buscando a Dios y que conoce la sana doctrina estaba incómoda, ¿sí? Y que se dio cuenta y el pastor a ver, ¿por qué no salió a bailar el pastor? Porque dentro de él sabe que estaba mal, ¿sí? Y sabe que eso no es lo peor todavía. ¿Sabe cuál es el colmo? El domingo pasado, hermanos, hace 8 días, 7 días, desde el púlpito, en la enseñanza, dijo: yo sé que tuvimos la fiesta y estuvimos bailando y todo. Y quiero decirles que bailar no está mal. Ese no es pecado. Pecado es para aquellos que están murmurando y que están criticando a los que bailamos. Dígame si eso no es llamarle malo a lo bueno y bueno a lo malo, hermano. ¿Sí? Aquí en Hermosillo hay iglesias donde antes de la reunión de jóvenes ponen música del mundo, música de esa que dice hasta maldiciones y un montón de cosas, y antes de que empiece la reunión están todos los chavacos ahí. No sé qué sea el reggaetón o no sé qué ritmos sean ahora los que están de moda. Yo me quedé en la quebradita. No es cierto. Pero ya va a empezar el culto, ahora sí vamos a ser cristianos. Adentro de la iglesia con ese tipo de música. ¿Por qué? Porque a alguien Dios, según él, le reveló y le dijo que esa era la manera de atraer gente. Tengan mucho cuidado, hermano. Esta es una predicación o es una enseñanza que yo estoy dando. Yo no suelo dar estas enseñanzas en domingo, pero el Señor me ha traído muy inquieto, hermano, con esta situación. ¿Por qué? Porque eso está sucediendo cada vez más. ¿Sí? Yo he visto cómo muchos han comenzado bien, pero han terminado mal en las cosas de Dios. ¿Y por qué estoy hablando de este tema? Por 2 cosas. Número 1, cada vez está creciendo más este mal dentro de las iglesias. Y es mi responsabilidad delante de Dios enseñarles que eso está mal, porque la Biblia lo dice, hermano. ¿Sí? Porque existen dentro de las iglesias lobos con piel de oveja. Y no queremos que ninguno de ustedes sean engañados, hermanos, por otras personas, aunque se vean muy espirituales. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3. Vamos a esperarnos. ¿Estamos? Segunda de Timoteo 4:3. Padres, cuiden a sus hijos. Hijos, cuiden a sus padres. Cuidémonos unos a los otros. Amén. Según Timoteo 4:3 dice:
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Me llama la atención que diga sufrirán. ¿La sana doctrina se sufre? Sí. ¿Sabe qué es lo principal la principal área de nosotros que sufre la sana doctrina? Nuestra carnota, porque la carne quiere hacer cosas, hermanos. ¿Sí? Otra vez, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, fíjese, las características de estos maestros, conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios pecados. ¿Sí? El verso 4, y apartarán de la verdad el oído, es decir, van a apartar su oído de lo que dice la palabra de Dios y se volverán a las fábulas. ¿Cuáles fábulas? Es que Dios me está diciendo que sí, que vaya que sí puedo tomar, que sí puedo fornicar, nada más que lo haga y luego le pida perdón. Sí, es que Dios me está diciendo que mientras no le haga mal a nadie, puedo hacer lo que yo quiera. Son fábulas ese tipo de cosas. ¿Sí? Dice, y se volverán a las fábulas. Verso 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Ahorita es tan común, hermanos, ver los pecados que hacen la gente que no vive conforme a la palabra de Dios, pero también es muy común ver las consecuencias de esos pecados. ¿Sí? ¿Qué tiene de raro ya fornicar, tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Si tú vas con un médico, el médico te va a decir, es normal. ¿Sí? Ya no, nomás mira si hay amor y es la persona correcta y utilizas protección y bla bla bla. ¿Sabe usted que la mayoría de la gente que está enferma de VIH, ¿sí? Y esto usted compruébelo de manera científica, esto está comprobado. La mayoría, el 80% al menos, de los que tienen esa enfermedad, utilizaron condón. Pero ¿por qué la ciencia no dice eso? No, yo sí me protegí. El pecado, hermanos, tiene consecuencia. Y la paga del pecado es la muerte. Hay maestros, hermanos, en las iglesias que enseñan según ellos lo que Dios les está diciendo y no la palabra. Yo estoy aquí para predicar lo que dice la palabra de Dios, hermano, no lo que Dios según yo me haya dicho. ¿Sí? Y si usted me escucha predicar algo que no dice la palabra de Dios, con toda confianza, hermano, vaya y busque un siervo de Dios que predique lo que dice la Biblia. Usted no está comprometido a seguir si yo ando mal delante de Dios enseñando cosas que no vienen en la palabra. ¿Sí? Estas personas que están dentro de las iglesias tienen características muy peculiares. Yo quiero que usted las entienda, que usted las conozca. Estas personas que manejan esta teología de la revelación inmediata. Es gente que llega y siempre Dios tiene una palabra que les da. ¿Sí? Mire, yo he orado por muchos de ustedes y a mí Dios nunca, no siempre me da una palabra para ustedes. ¿Y ustedes son testigos? Que tengo este problema. Bueno,
Sí, Señor, mira, mi Dios, Padre, ayuda a mi hermano. Y lloro con todo mi corazón. Y Dios no siempre a mí me da, fíjate que el Señor me está mostrando y me está revelando que esto te está pasando porque hay algo en tu casa que no está bien. Y Dios me decía que una característica de este tipo de personas es que siempre tienen una palabra que supuestamente Dios les dijo. Anótelo. E insisto en lo que dije ahorita, Dios sí habla. No estoy diciendo que yo no creo en que Dios hable. Pero estas personas siempre se acercan buscando, Dios me dijo que tú estás así, que tú estás así. Cuidado, hermanos, con esto. ¿Sí? Otra característica, son personas, no sé si se utiliza esta expresión aquí, que se soban el lomo el uno al otro. ¿Se utiliza aquí esa expresión de sobarse el lomo? No, hombre, es que estos dos se andan sobando el lomo el uno al otro. ¿Se utiliza? Es de allá de mi tierra, Monterrey. Significa que yo te echo porras a ti. No, hombre, Iván, tú estás bien guapo. Y luego Iván, no, guapo tú, como. No, mira, chorra de chavitas andan detrás de ti. No, de ti andan más, compadre. No, o sea, y nos estamos echando porras y levantando el ánimo el uno al otro. Y este tipo de personas, hermanos, que manejan esta teología de la revelación inmediata, hacen eso. ¿Sí? Van contigo, o entre ellos, porque fíjese que verá cómo se juntan, se hallan, ¿sí? Y ahí están. Oh, mira, el Señor me está diciendo que tú eres su sierva. Oh, el Señor me dice que tú eres un instrumento en sus manos. Y ya, no, hombre, se superministra en una lloradera ahí. No, pues qué bueno. Y luego el otro empieza a orar y, no, mira, el Señor me está diciendo que tus hijos serán grandes siervos de Dios y que quién sabe qué. Y empiezan ahí a decir un montón de cosas. Y luego el otro le contesta, oh, mira, deja voy a orar por ti. Fíjate que estaba orando hace unos días y el Señor me mostraba que tú eres una saeta en su aljaba. Y ¿sí me explico? Cuidadito con eso y cuidadito con esos. Cuidado con alguien que llegue y te diga que Dios le dijo, que Dios le mostró. Mucho cuidado porque mira, esto se está contaminando así. Estamos rodeados en las iglesias de gente que hace este tipo de cosas y sale con cosas que no vienen en la palabra de Dios, hermano. Y ellos andan bien mal en su vida, hermano. Tienen un testimonio terrible como personas en su casa. Pero muy buenos para poder decirle a los demás en lo que están mal. No te confrontan con el pecado, sino que te dicen que tú eres que tú no tienes la culpa. ¿Sí? Hermana Chonita, usted es muy chismosa porque alguien en su casa... A ver, alguien de su familia, de su mamá, de su abuelita, era muy chismoso. No, sí, mi mamá era bien. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Necesitamos romper con esa herencia de chisme. Sí, es un pecado generacional. Y hacen lo mismo que hace la psicología. La psicología al pecado le llama enfermedad. Si eres un asesino en serie, es un enfermo. Si eres violador, es un enfermo. Si eres drogadicto, es un enfermo. Si eres mentiroso, no, es que tiene una enfermedad. Se llama, ¿cómo se llaman los mentirosos? Mitómano, ¿no? ¿Sí? ¿Mitómano? Sí. Cualquier pecado, ya la psicología, la ciencia ya le puso nombre. Y tú no eres el que tiene la culpa. Es más, pobrecito de ti, eres una víctima de esa enfermedad. ¿Cuál enfermedad, hermano? Son pecados. ¿Sí? Otra característica de estas personas, no respetan las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, hermano. Son autónomos y utilizan esa teología de la revelación inmediata
para, según ellos, ser dirigidos por Dios en todo. Así que no tienen pastor, aunque vayan a una iglesia. Porque su pastor, ¿saben quién es? Jehová es mi pastor. ¿Sí? Están por encima de la autoridad. ¿Y quién puso la autoridad? Dios. ¿Sí? Y se sienten por encima de todos y ven a todos por encima del hombro, porque ellos están para ministrar y no para ser ministrados. O sea, yo estoy para, a ver, ¿qué necesitas? Yo te aconsejo. Y nunca piden consejo. Y cuando se les llega a dar, no, pues discúlpame, pero a mí Dios me dijo otra cosa. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Porque según ellos, Dios les dijo qué es lo que tienen que ser o no. Y se buscan entre sí para ministrarse. Entonces, en lugar de pedir consejo al pastor que Dios les dio, buscan a otro o a otra que anda igual que ellos, que por lo regular es gente que ni se congrega en las iglesias, o que se congregan en las iglesias y van para apoyar, no son ovejas, son apoyo del pastor. ¿Sí me explico la diferencia? Oye, ¿por qué te congregas ahí? Pues es que Dios me tiene apoyando la obra. No, espérate, mijita, espérate, mijito. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que los dones y los ministerios son para la edificación de la iglesia. Menosprecian todo tipo de autoridad en la iglesia. Menosprecian a los maestros que enseñan la palabra dentro de la iglesia. Menosprecian a los pastores. Menosprecian a los líderes de cualquier departamento. ¿Quién está en damas? No, está la hermana María. No, ¿qué me vas a enseñar? Si a mí Dios me habla. ¿Sí? Menosprecian cualquier cosa que se organice en la iglesia. Va a haber reunión de matrimonios, va a haber reunión de jóvenes, va a haber reunión de adolescentes, va a haber... Ay, no sé, es que no. Yo necesito algo más. Sí, o sea, eso es así como que... Fíjese la actitud de ese tipo de gente, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque se sienten con un nivel de espiritualidad superior al de cualquiera. Al suyo, al mío, al de cualquiera. Ellos están a niveles acá apostólicos y proféticos, según ellos. Que ahorita hay una gran enfermedad que se llama apostatitis y profetitis. Y toda esa gente o son apóstoles o son profetas, según ellos. Y según ellos, porque nomás Dios se lo reveló a ellos, no a sus pastores. Y dígame, en una iglesia, si Dios pone una autoridad, ¿a quién le va a revelar las cosas Dios? A la autoridad que Dios puso. Ah, ¿no? Pero pues qué fácil autonombrarme. Monse, fíjate que estaba orando hoy en la mañana y el Señor me dijo que soy apóstol. Soy apóstol de las naciones. ¿Se acuerdan la hora de Navidad? ¿Sí? Eso es lo primero, hermano, por lo que estoy hablando de esto. Y ya voy a terminar. Quiero que tenga cuidado con esa gente. Jóvenes, cada vez se van a topar más en las escuelas, en otras iglesias. ¿Sí? Gente de otras iglesias, o aún mismo dentro de la iglesia, aquí en la Nueva Esperanza, que se va a levantar con ese tipo de pensamiento. ¿Sí? Con ese tipo de sentimiento que no es de Dios, hermano. No es de Dios. ¿Sabe cómo se le llama a esa gente? Rebelde. La segunda cosa por la que estoy hablando de esto es para que nosotros no nos convirtamos nunca y caigamos en el error de convertirnos en ese tipo de gente. ¿Sí?
No caigamos en el error que cayó el pueblo de Israel, que abandonó la dirección de Dios y lo cambió a Dios por un becerro de oro, y ya pensó que por ponerle Jehová estaba agradando a Dios. Debemos de cuidar el estar viviendo realmente lo que dice la Biblia y de forma agradable, sin importar los tiempos o las situaciones o lo difícil que sea, o si te cae bien o no el líder, la maestra, el pastor, la pastora. Si Dios te tiene en un lugar, el Señor es el que te ha puesto y te ha sembrado, te ha plantado en ese lugar. Porque tanto te ha plantado Dios a ti en este lugar, como me ha plantado de igual manera a mí también en este lugar. Yo no estoy aquí por decisión propia ni por decisión de ningún hombre, ni tú tampoco. Dios te ha plantado aquí y Dios a mí también me ha plantado aquí. Dios tiene sus propósitos. No caigamos en el error, hermano. No importa lo difícil, no cambiemos la sana doctrina por las facilidades que nos brinda la doctrina de hombres que dicen ser cristianos. Veamos qué es lo que dice la Biblia. No veas que porque aparentan una espiritualidad muy sublime, no creas que lo son. No recibamos cualquier palabra, hermano. Que nadie venga y te diga, Dios me dijo, Dios me mostró. Porque de ahí se han derivado tantos problemas, hermano, que ahorita hay montones de gente, ¿sí?, que dejó a Dios y que está totalmente perdida porque cayeron a este tipo de cosas que al final de cuentas vienen siendo hasta hechicería. Y yo le decía a mi esposa ayer, digo, la palabra que llevo mañana de lo que Dios me guió a hablar, le digo, está duro. Porque no es una palabra de que, ay, Dios te ama, estás herido, ven a descansar, porque Él te va a hacer descansar. No, es una palabra de confrontación esto, hermano. ¿Sí? No permitas que cualquier persona se arrime y te diga las cosas. Si alguien llega contigo y te dice algo que Dios le dijo, te voy a pedir un favor, iglesia. Ve con mi esposa o ven conmigo y dinos es lo que haya pasado. No recibas cualquier cosa. Recuerdo que allá en Minitas había una persona de otra iglesia y que ahí andaba rondando a las hermanas y vamos a orar y vamos a orar y vamos a orar. Y es que a mí Dios me usa mucho, y es que a mí Dios me utiliza mucho, y es que Dios a mí me dijo, y se juntaban a orar y parecía la mera verdad. Hasta que llegó el momento en que se confrontó. No, estaba haciendo yo ahí un pozo de lo que estamos construyendo allá, y llegó la persona esta y comenzó a hablar y a decirme cosas, y le saqué la palabra de Dios y se quedó callada y no le gustó lo que le dije. Bueno, ya no, lo que decía la palabra de Dios. Sí, ya no volvió a regresar. Si no sabe, hermano, en alguna situación qué es lo que tiene que hacer, si tiene dudas de lo que dice la palabra de Dios, ore a Dios. Primeramente usted ore a Dios, ¿sí? Y si no le queda duda todavía, con confianza, hermanos, estamos mi esposa y un servidor, para con la Biblia en la mano decirle, lea fulano texto. Ahí viene la respuesta a su pregunta y a su duda. Es necesario, hermano, que usted sepa la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice respecto a las cosas, para que no caigamos en el error. Es necesario que cerremos filas, hermanos, porque como iglesia los ataques son constantes, aunque usted no lo sepa.
¿sí? Y hay mucha gente alrededor de la Nueva Esperanza que está esperando y buscando la manera de meterse. Y ahora con el Facebook, con el WhatsApp, con tantos grupos, hermano, hay gente que puede estarle hablando a usted, ¿sí? Gente que ni se congrega, gente que está en rebeldía porque salió en rebelión, gente que maneja esta doctrina, ¿sí?, equivocada de la revelación inmediata, pero que no está haciendo ni viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Yo no voy a permitir eso aquí dentro de la iglesia. No lo he hecho en tiempos pasados. ¿Sabe que las personas que más problemas han causado a la iglesia son las personas que aportaban más dinero? ¿Sí? ¿Sabe por qué nos metimos en problemas económicos aquí en la iglesia? Porque se molestaron, porque se les confrontó con la palabra de Dios y se les dijo que estaba mal y que se arrepintieran. ¿Sí? Yo no la pensé 2 veces. Y se fueron y ahí andan echando y diciendo, ahí andan, alaridos, gritos y de todo. A mí no me interesa el dinero. A mí me interesa, número 1, darle buenas cuentas a Dios de cada uno de ustedes, hermanos. Y al pecado le tengo que llamar pecado, y al lobo le tengo que llamar lobo. ¿Sí? Y sé que es fuerte esto que estamos hablando, pero estamos rodeados de estas situaciones. Y yo no quiero que por desconocimiento vayamos a caer o vaya alguien a caer en este error. Considere que cada vez vamos a ser más una congregación rara. Qué raro en tu iglesia. En mi iglesia yo esto, yo aquello, yo sí puedo hacer así, yo sí puedo hacer allá y el pastor no me dice nada. Me van a decir los de aquella iglesia del otro país que le dije, qué raro en tu iglesia. Allá hasta el pastor baila y toma y hace y deshace. El de Redimido me va a decir, qué raro que en tu iglesia que te hacías con tu esposa. Yo ya me agarré una chamacona de 20 años. Y la esposa creo que también agarra otro de por ahí de 20 años. Falsos profetas, falsos ministros que enseñaron lo que les convenía. Yo les amo mucho, hermanos. Y yo he tratado de enseñar no lo que la gente quiera que se enseñe, sino lo que como iglesia, hermano, usted y yo necesitamos escuchar y aprender, que es la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Así que aunque cada vez seamos una iglesia más extraña, perseveremos, hermanos, en no caer en doctrinas de error. ¿Sí? Oren siempre por nosotros, por mi esposa y por un servidor, para que Dios nos mantenga sobrios enseñando la palabra de Dios. Necesitamos de sus oraciones. Necesitamos mucho de sus oraciones, porque todo ese tipo de gente, ¿sabe qué es lo primero que hace? Hablar en contra del liderazgo, hablar en contra de la cabeza. Y esto no es correcto. Creo que lo que debemos de hacer es sufrir como iglesia la sana doctrina. Y si hay que sufrirla, sufrámosla juntos. Salgamos adelante, hermanos, como congregación, quitando todo ese tipo de cosas y no dejando que entren a la iglesia
y cerrando puertas a aquella gente que quiera meterse a las casas o que quiera meterse en nuestras vidas, hermano. Por un supuesto, Dios me dijo, es que Dios me mostró. ¿Sí? Sea de la iglesia, sea de otra iglesia, si alguien llega con usted, pídale su teléfono, venga conmigo y deme su teléfono. Yo voy a hablarle a esa persona y voy a hablar hasta con el pastor de esa persona, que ya lo he hecho, pero a mí me interesa cuidarlo a usted y cuidar la sana doctrina. Ya si usted con el entendimiento toma su decisión de dejar a Dios, hermano, ya yo quedo libre. Pero mi deseo es que usted y sus hijos no vayan a caer en este error. Y quiero concluir con estas palabras, hermano. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos viviendo un cristianismo modificado? ¿Soy cristiano a mi manera? Lo voy a aplicar de una manera sencilla. Aquí hay familias que estamos completos, ¿sí? Otras tal vez no. Pero tú mismo podrás contestar esta pregunta. ¿Te comportas, hablas, actúas, piensas y eres de la misma manera cuando estamos aquí en el culto que allá afuera? ¿O allá afuera eres una persona y aquí eres otra? Porque si es el caso, estamos haciendo mal. Y como iglesia, hermano, tenemos que pedirle perdón a Dios si estamos viviendo de esa manera. Porque aquí en la iglesia podemos venir dando una cara, ¿sí? Y por favor, no vayas a decir, pues ya no voy a ir a la iglesia entonces porque hasta que deje de ser un hipócrita. No, arrepiente y deja de hacer lo que está mal allá afuera. Y hoy como iglesia pidámosle perdón a Dios en lo individual, como familia, y entreguémosle nuestro corazón a Dios realmente. No estés diciendo que eres cristiano o cristiana, ¿sí?, teniendo tu becerrito de oro que se llama Jehová. No caigamos en ese error. ¿Por qué? Porque es probable, hermano, ¿sí?, que ya dejaste a Dios y ni cuenta te has dado. Que ya dejaste a Dios sin saberlo. Y el deseo de Dios es que nadie de los que estamos aquí nos perdamos. Te invito a que cierres tus ojos. Quiero decirte que Dios quiere cambiar tu vida, que Dios quiere ministrarte, que el deseo de Dios es que tú vivas realmente con regocijo en tu corazón. Y que si has sido engañado, que si tú mismo te has vendido ideas y estás haciendo cosas que no debes, las dejes de hacer hoy. Y le pidamos perdón a Dios. Porque esta es una tendencia que tenemos todos. Yo mismo sufro con esta lucha. Yo mismo mi carne está ahí en contra de las cosas que a Dios le agradan. Y Dios está buscando gente que sea sincera y que diga, Padre, es cierto. Es cierto. Yo estoy tratando de vivir un cristianismo cuando me conviene, o a mi manera, a medias, pero tal vez no conozco todo lo que dice la Biblia, pero sí sé que estoy mal. ¿Sabes qué? Pidámosle juntos perdón a Dios. Yo necesito ese perdón de Dios. Si tú lo necesitas, hagámoslo juntos. Dios no nos quiere a medias. Él nos quiere adentro completamente de su voluntad. Él te quiere utilizar, Él quiere sanar tu vida, Él quiere restaurar tu vida, pero para eso tiene que haber una entrega total, completa. Si otros te han dicho otras cosas y la palabra de Dios no dice nada de eso, olvídate de todo lo que te hayan dicho.
¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios habla directamente a tu corazón a través de la palabra? ¿Qué es lo que Dios te está haciendo sentir ahorita? Hazle caso a Dios. Escucha la voz de Dios que está hablando ahí a tu corazón, a tu vida, porque hoy tienes la oportunidad de tener un cambio radical, un cambio verdadero que te va a llevar a una eternidad con Dios y no solamente a estar viviendo de manera mediocre como cristiano. Aprovecha esta oportunidad que el Señor te está dando.